¿Ya, Ok, maestra? sí, regresamos entonces. Bueno, hasta el momento va todo bien, ¿verdad? Sí, yo digo que sí. No me convence Sí. mucho, a ese creo que sí. Bueno, de todas formas va a tener que No volver es a leer. eso, maestra. Es que como dice usted, vamos así, Sí, corriendo demasiada información. pero sí, ahí voy a Las tener tareas, las tiempito tareas para le ayudan, hacérmelo. las tareas le ayudan a volver a estudiar el tema. Sí, ese cuadrito, miren, lo hice así sencillito, estudia, usted dijo estudia, Ujú. y yo voy viendo, en realidad ¿cuántos contratos vamos a ver, maestra? ¿Cuántos son? O no todos los vamos a ver? No todos, fíjese. Por ejemplo, hay contratos Porque el más usado son la compraventa, la donación, ujú, el arrendamiento, la permuta casi no se ve, ¿verdad, maestra? casi no O tiene sí se mucho mira uso. mucho. No tiene O sea, poco uso. llega, o, Mire, ujú, eso también está en dependencia de las costumbres de los lugares. ujú. Sí, porque en las zonas rurales se puede dar Ajá, mucho eso, la permuta. Aquí en la ciudad no es tan común. no es Honestamente mucho. le digo, no es tan común. Aquí los más Estuve leyendo, utilizados, ajá, sí, estuve leyendo que dice que era en aquellos tiempos como un trueque. sí, así se No, le llama. ajá, Sí. la estuve leyendo. Ok, maestra. Sigamos, pues. Bueno, entonces vamos a seguir Las con las obligaciones, obligaciones, dice. sí, las obligaciones del comodatario. El comodatario es aquel quien tiene, a quien se le entrega el bien, ¿verdad? El bien no fungible, o el bien raíz, o el bien mueble. Entonces, las obligaciones que tiene el comodatario en primero es conservar el bien. El hecho de que venga yo y le diga a usted, mire, le doy en comodato esta propiedad, no significa que usted va a venir y a hacer y a deshacer de la propiedad. No. Yo recuerde que yo sigo siendo la que tiene el dominio y la posesión, ¿verdad? Por lo tanto, Sí. usted es un mero tenedor y usted tiene que conservar ese bien. Otra de las obligaciones es usar de ellas dentro de los límites establecidos. Y era el caso del ejemplo que yo le ponía. Puede ser que sea una finca y hayan dos manzanas Ujú. de frutos. Eso no significa que yo me voy a adueñar de los frutos. No. Yo solamente vivo en una casa, la uso, pero nada más. No puedo comercializar, no puedo darla en arrendamiento, nada de eso, ¿verdad? Por eso dice usar de ellas dentro de los límites establecidos. Y la obligación principal eh, es restituir ese bien a la terminación del contrato. Si el tiempo o el plazo por el cual se hizo el comodato fueron de 3 meses, entonces a los 3 meses cumpliditos yo tengo que regresar ese bien a su dueño. Eso son dentro de las obligaciones. Tenemos también las obligaciones del comodante. ¿Quién es el comodante? El dueño de la propiedad. Ya. Dejar que el comodatario o sus herederos usen el bien. Fíjense qué importante esto, porque uno diría, es que ya se murió con el que hice el contrato. Ya el comodato queda sin validez. Noticia. Trasciende a sus herederos. 2. Responder por los vicios o defectos ocultos. Vicios o defectos ocultos. Por ejemplo, cuando yo doy en comodato un bien que no me pertenece y después sale el dueño pidiendo que desaloje.
al comodatario. Hay un vicio, ¿verdad? Porque estoy actuando de mala fe. Entonces, en estos casos hay que responder, ¿verdad? Yo como acomodante tengo que responder por esa acción. Y pagar las expensas extraordinarias. Es otra de las obligaciones que tiene, en este caso, pues, el comodante. Eso pareciera sencillo, ¿verdad? Pero no es así. Tiene su naturaleza jurídica, tiene su nivel de complejidad también, porque recuerde a lo que siempre le he dicho, hay muchas personas que se quieren pasar de vivas y después quieren hacerse pasar como que la propiedad es de ellas. E incluso se hacen valer de medios no legales para ir a juicio y querer apropiarse ilegalmente de la propiedad. Entonces aquí la importancia de realizar papelitos. Por eso que dicen que los papelitos hablan. Sí. Presentan el comodato, inmediatamente se le cae cualquier intención de poder quedarse con la propiedad. Entonces, dentro de las obligaciones que estábamos viendo, ahí tenemos el dejar que el comodatario o su heredero usen el bien. Y eso lo encontramos en el artículo 3444 del Código Civil, que dice el comodante debe dejar al comodatario o a sus herederos el uso del bien prestado durante el tiempo convenido o hasta que el servicio para que se prestó fuese hecho. Esta obligación cesa respecto a los herederos del comodatario cuando resulta que el préstamo solo ha sido en consideración o que solo el comodatario por su profesión podía usar el bien prestado. Esas son las únicas dos situaciones en las cuales el contrato de comodato no cubre, por decir así, a los herederos. Responder por los vicios o defectos ocultos. De conformidad con el artículo 3447, el comodante que conociendo los vicios o defectos ocultos del bien prestado no previno de ellos al comodatario, se responde a este de los daños que por esa causa sufriere. Otro ejemplo del que ya le ponía anteriormente puede ser de que a lo mejor él sabía de que ese techo estaba por caerse y no se lo dijo. ¿Verdad? Viene y el techo se cae y a lo mejor cayó encima de la computadora donde trabajaba el comodatario y se la daña. Entonces tiene que responder por eso. Porque él sabía el estado en el que estaba ese bien. O sea que esta maestra, esta segunda es como los ejemplos, por ejemplo, que esté dañada el bien y yo me quedé callado. Yo no le diga a usted, mire, esta maestra, el garaje, el portón está no lo esté bajando y subiendo porque se cae. Yo me quedé callado y usted lo baja y se cayó y ya la queda yo. Sí, un defecto oculto, dice el código. Okay. Y tercera dice pagar las expensas extraordinarias. Los gastos ordinarios para el uso del bien los paga el comodatario. Por el contrario, los gastos extraordinarios los paga el comodante. Esto lo establece el artículo 3448, que dice, el comodante debe pagar las expensas extraordinarias causadas durante el contrato para la conservación del bien prestado, siempre que el comodatario lo ponga en su conocimiento antes de hacerlas, salvo que fueran tan urgentes que no puedan anticipar el aviso sin grave peligro. Eso dice aquí, pues vamos a leerlo otra vez. El comodante, ¿quién es el comodante? Al quien le da el bien. El comodante. Soy el comodante y usted es a que se lo doy. ¿Cómo? El comodante. Ajá.
El comodante es a la otra persona, ¿sí? El comodante es el dueño de la A propiedad. la- Ujú. El comodatario es el que vive pues en la propiedad, el que la está usando. ¿Ok? El Sí. comodante es el dueño. Antes soy yo y usted es el acomodantario, Sí. ¿sí? Recuerde esto. Comodante es el dueño. El comodante es el dueño. Dueño. El comodatario es el que usa la propiedad. El comodante es el dueño. El comodatario es el que usa la propiedad. Entonces dice el artículo 3448 que el comodante debe pagar los gastos, el comodatario tiene que pagar los gastos ordinarios. ¿Cuáles son los gastos ordinarios de una casa? Ves la luz, el agua, Servicios básicos, ¿verdad? los servicios básicos. Esos Ajá. son los gastos ordinarios. Entonces, eso quien nos tiene que pagar es el que está usando la casa. El Pero hay, comodante. sí, pero hay gastos que son extraordinarios. Por ejemplo, el que me dio la gana de cambiar todo el techo de la casa, ¿verdad? Porque, Ujú. porque viene el periodo de lluvia y yo me quiero proteger y quiero que mi techo esté intacto. Entonces, eso es un gasto extraordinario. Dice el código que esos gastos extraordinarios no los tiene que pagar el que está usando la casa, sino el dueño de la casa, en este caso el comodante. Comodante. Sí. Ujú. El comodante debe pagar las expensas extraordinarias causadas durante el contrato para la conservación del bien prestado, Ujú. siempre que el comodatario lo ponga en su conocimiento antes de hacerlas, salvo dice que fueren tan urgentes que no puedan anticipar el aviso sin grave peligro. Pero sí, es el comodante, el dueño, el que tiene que pagar esas expensas extraordinarias. Extinción de... ¿Cómo se extingue el comodante? Bueno, por las causas que termina todo contrato. ¿Cuáles son las causas que originan una extinción de un contrato? Nulidad, cuando las dos partes están en desacuerdo, o sea, hay un mutuo disenso. Cuando no cumple con las formalidades que exige la ley, cuando no cumple con los requisitos, entonces se termina ese contrato. Por extinción del plazo convenido. Hicimos el comodato en un plazo de 3 meses nada más. Llegan los 3 meses, se extingue el contrato. Por haberse terminado el servicio para el cual el bien fue prestado, nació el comodato por una necesidad, ¿verdad? Sí. Al cumplirse esa necesidad, ya no tiene razón de ser el comodato. Por la voluntad del comodante en los casos señalados por la ley. Hay que leer ese contrato también cuando habla de las obligaciones, de los deberes, de los derechos que tiene el comodante con el comodatario. Por ejemplo, si una de las especificaciones del contrato dice que que el comodatario solamente pues, puede usar la propiedad y resulta que se dan cuenta de que él estaba arrendando esa propiedad, inmediatamente se da por terminado. Y por la muerte del comodatario en los casos señalados por la ley, que eran las dos excepciones que yo le había mencionado en esta parte de acá. Si no cumplen estas Sí. dos requisitos, entonces se da por extinguido el contrato. Esas son las formas de extinción del comodato. Y bien, aquí hay una parte de una tarea que usted ya se la voy a indicar, y es para el viernes, ¿verdad? Entonces, recuerde que tenemos un menú sistemático para ver cómo va
de aprendizaje y vamos a estar realizando esta tarea también. Oiga bien, dice, el contrato de mutuo. Ese es el contrato que vamos a estar estudiando. Investiga y analiza el concepto de mutuo, sus elementos esenciales, las características en el contexto del derecho civil nicaragüense y va a fundamentarnos con los artículos del Código Civil. Va a redactar un informe de esa investigación y análisis que haga, que explique detalladamente esos aspectos, o sea, el concepto, los elementos, las características, y va a proporcionar ejemplos prácticos de situaciones en las que el contrato de mutuo puede ser aplicado y cómo se aplica en el ámbito legal. O sea, cómo se hace. Eso lo va a investigar y con eso arrancamos el viernes, ¿ok? Con su explicación. Ok, déjeme otra vez a ver si el viernes que sería pasado mañana, no, Sí, pasado mañana. Y pasado mañana Ujú. tengo que tenerle lista las tareas, tengo que investigar eso, su concepto, características, elementos, ejemplos. Es que esta es la tarea. Ok, Esta es la tarea. La investigación del contrato de mutuo y lo que usted me va a explicar el viernes. ok, Esa es su tarea. ok. ¿Estamos claros ahí? Sí, maestra. De todas formas, esta partecita que dice tarea yo la voy a subir para que usted tenga el chance de subir el informe que va a redactar. ¿Okay? Porque ahí dice punto número 2, redacta un informe. Ese informe debe de contener el concepto de mutuo, los elementos, las características y los ejemplos. ¿Estamos? Sí, maestra. Ok. ¿Preguntas? Le iba a preguntar del comodato. Por ejemplo, yo no sé si era un comodato. Por ejemplo, si tuve un tiempo la casa sola y ninguna de mis hermanas podía cuidarme ni nada o irse a quedarse en la casa. O sea, no encontré un comodato. Por ejemplo, busqué a un amigo de mi hermana y él oh, no es comodato porque él me cobraba, sí. Él iba, se quedaba en mi casa de más de noche. Sí, más de noche, sí, pero me acomodaba, me cobraba, no era comodato. Comodato Sí, hubiera sido que él se hubiera ido y tuviera en la propiedad, ¿verdad? así es. Sin cobrar y Acuérdense solo, que es gratuito. sí, es gratuito, sí. Ok, Sí. eso era. Yo pensé, ¿sería que lo que yo hice? No, pero ya me dijo usted que era gratuito, no, yo le pagaba a él, Así es. el Bueno, señor. entonces quedamos claros. Voy a subir esta información a la plataforma para que la tenga como guía y vaya estudiando. Y Ok. nos vemos entonces el viernes a las 6 de la tarde. El viernes eso, y mi test, o no mi test, o sea, mis preguntas. Después de su tarea, después que me explique su tarea, pasamos a ese test rapidito. No es un examen ni Ok, nada de eso, es rapidito, ok, solo preguntas está bien. esenciales. Ok. ¿Ok? No se ponga ansiosa, no se preocupe, que son preguntas fáciles las que le voy a hacer. Sí. ¿Okay? Ah, está Recuerde bien, si maestra. las preguntas que le he hecho el día de hoy, lo de los Sí, no se contratos me olvida nominados, ahora ese. tome sus apuntes ahí. Ajá. ¿Okay? Sí, ya lo apunté para que no se me olvide quedar como tontita. Está bien. Bueno, entonces nos vemos, María Ok, Victoria. maestra, Sería todo gracias por hoy. y gracias por la paciencia Claro y que le sí. agradezco que me estén siguiendo. Oh, pero no me dijo entonces si son como 20 o 5, 15 ¿Qué cosa? contratos o son los mensuales. Ah, ¿cuántos contratos son? Pues no, son como Sí, quizás como unos 10 contratos. Los que vamos a estar estudiando. Ya llevamos como la pero no mitad. son todos usados, ¿verdad? ¿O sí se usan? Sí, se usa, claro. Se Hay usan. unos que se usan más que otros, por ejemplo, la compra. Y eso que no hemos visto varios,
porque dentro de la compraventa existen diferentes tipos de compraventa. Pero se imagina que yo le dé todos los tipos de compraventa. No nos alcanza las 7 sesiones realmente. No nos Por eso alcanza, ¿verdad? lo hacemos de forma general. Pero existe Oh, compraventa con pacto de retroventa, existe compraventa con pacto de reventa, existe compraventa con pacto comisorio. Hay diferentes tipos de hacer una compraventa. Tiene como sus particularidades cada tipo de ellos. ujú, Por eso yo le invito a que lea el Código ujú. Civil, porque ahí salen todos los tipos de Ok. compraventa. Incluso también existe lo que es la promesa de venta, que lo he escuchado, ¿verdad? Que eso se Oh, sí, hace, es así. sí, que eso Ujú, se hace previo sí, a la compraventa como tal. Entonces, sí, hay un así. sinnúmero de contratos. ¿Verdad? Viendo Alguien los me más dijo que esenciales. a la última pregunta para Dígame. no cansar, que va a descansar, me hizo la pregunta, dice mi esposo que le haga la pregunta, Ujú. ¿cuánto es que, cuánto, como abogada usted, Sí. cuánto cobra por una escritura? O sea, yo quiero comprar una en Niquinomo, diríamos, Chinandega. ¿Cuánto están cobrando por una escritura? Mire, aquí, y digo lamentablemente porque sí es lamentable, no tenemos una tabla arancelaria, tal Ujú, como sucede como por ejemplo en España, que ujú, hay una tabla y dice, por contrato de compraventa cobra $150. No ujú, hay. Aquí el abogado es el que pone el precio ujú. según, hay muchos que se guían por el monto de la venta, es decir, Oh, ah, si la propiedad cuesta $5,000, entonces yo voy a cobrar el 1% de lo que oh, están 30,000 comprando. cuesta. Ajá, entonces el 1% eh, 30,000. si la propiedad cuesta 30,000, entonces el 1% del valor de la propiedad. Hay otros pues que cobran según pues el nivel de confianza de las personas, ¿verdad? Y que este es mi cliente Ajá. fijo, me ha dado tanto So, trabajo, entonces sí, yo le doy un precio especial. considerado, ¿verdad? Sí. Y hay otros porque también hacen actos, diría yo, como de solidaridad Ujú, y cobran lo más básico, ¿verdad? Quizás porque la sí. persona no está en condiciones o X o Y motivo. Entonces, no hay como un precio estipulado realmente que diga cobra esto, sino que eso ya cada notario lo realiza y pone su precio, por así decirlo. Está bien. ¿Ok? Sí. Gracias, maestra. Está bien, doña María Victoria, y pues Buenas nos noches y vemos entonces el descanse. día viernes. Sí. Prepárese, estudie y nos vemos en el siguiente encuentro. Vaya pues, maestra. Gracias. Pasen buenas noches. Buenas noches.